¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. El Señor bendiga tu vida esta mañana. Gracias sean dadas siempre al Señor, quien nos bendice y nos fortalece de maneras distintas cada día. Estamos reconociendo desde el día de ayer diferentes métodos para meditar las Escrituras. Ayer revisamos el primero, que es hacer énfasis de diferentes palabras del pasaje. Método número 2. Reescribe el texto con tus propias palabras. En otras ideas o en otras palabras, esto es parafrasear el verso. Hacer ese simple ejercicio es asegurarnos de que hemos entendido el significado del texto. Pero cuidado, debes ser fiel al texto mismo, pero quizás usando sinónimos que te ayuden a entender mejor el pasaje. Esto es lo que hacen algunas paráfrasis de la Biblia para lograr que nosotros captemos o entendamos mejor el mensaje que están queriendo comunicar. Se dice que el padre del gran predicador Jonathan Edwards, mientras lo educaba en casa, lo enseñó a pensar con un lápiz en la mano, costumbre que el predicador conservó a lo largo de su vida. Así que este método puede buscar replantear el sentido de una parte de la palabra de Dios, y eso mismo es meditación. Entonces, si esto funciona para ti, del verso que has elegido, reescríbelo las veces que sea necesaria para quedarte con el mensaje que ese pasaje te está queriendo comunicar. Método 3. Formula un principio del texto. Bueno, este método va a responder a la pregunta: ¿qué me enseña? ¿Qué me enseña específicamente este texto? Este método funciona muy bien con pasajes narrativos que suelen ser largos, pasajes que suelen ser de 15, de 20 versículos. Posiblemente esta es la mejor manera de atender o de llegar a los pasajes de los evangelios, las narraciones de los evangelios, porque es una especie de resumen del mensaje principal del texto. Puede ser que puedas reducir la enseñanza del texto a una frase memorable. O bien, puedes crear oraciones de lo que el pasaje te está enseñando. Eso sirve muy bien para mí. Eso funciona muy bien para mí cuando estoy enseñando o predicando un pasaje largo, narrativo. Es una manera que me permite reconocer rápidamente lo que ese pasaje me enseñó. No sé si has observado en la historia que tenemos acerca de el buen samaritano, cuando Lucas presenta esa historia, concluye con una frase que bien pudiera ser, como lo digo aquí, el resumen de la enseñanza, cuando al final de ella Lucas está diciendo o está escribiendo las palabras de Jesús: ve tú y haz lo mismo. Es una manera excelente de resumir el llamado que la parábola nos hace allí a poder atender las necesidades de otros. Pero hay pasajes también que pudiéramos pensar en ellos. Por ejemplo, Mateo 6, 9, 13, donde Jesús está enseñando el Padre Nuestro. Jesús les está enseñando a sus seguidores cómo orar. Bien, pudieras resumir en pocas palabras lo que el Padre Nuestro nos modela, o hacerte la pregunta cuando lees el Padre Nuestro: ¿qué me enseña este pasaje? ¿Qué me enseña este pasaje? O bien pudieras tomar un relato más largo, como es el de Lucas 18,
versos 19 al 56, donde Jesús tiene toda autoridad y pudieras entender cómo es esa autoridad de Jesús. Por ejemplo, sin que tengas que decir todo lo que el pasaje dice, pudieras decir simplemente: Jesús tiene autoridad sobre la creación, sobre los demonios, sobre la enfermedad y sobre la muerte. ¿Ves? Creación, demonios, enfermedad y muerte. Bueno, eso es una manera de resumir este pasaje de Lucas 18, como una manera de resumir el pasaje de Juan 6, 9, 13 es: Jesús enseña a sus discípulos a orar. Un gran predicador redujo la historia de Nabot, Acab y Jezabel simplemente con esta expresión: día de paga, algún día. Bueno, esa es una manera clara de poder resumir lo que un gran pasaje te enseña. Y eso es lo que este método te ayuda a pensar. Método número 4. Piensa en una ilustración del texto. Esto es pensar en una comparación. Entendemos que hay personas que son muy visuales. Mientras más visual sea, más memorable será. Este es el lenguaje que Spurgeon usaba en sus mensajes. El gran predicador inglés era muy visual y por eso es que él continuamente usaba este tipo de metáforas para ilustrar sus sermones. La palabra clave para estas personas es cómo. Jesús lo utilizó de manera continua. Vemos en Lucas 13, 18 al 21, esta pequeña parábola de Jesús, donde él dice que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Es como es la clave. Spurgeon dijo que Juan Bunyan saturó el progreso del peregrino de la Biblia, de tal forma que la sangre de Bunyan era biblina. De allí es que él aprendió a hablar visualmente. Bueno, el problema con este método en nuestros días es que vemos imágenes que no creemos. Estamos afectados por una era de videos, pero no hacemos ningún esfuerzo por crear imágenes que nos puedan ayudar en nuestra mente. Así que la pregunta sería: ¿a qué se parece? Así que buscamos encarnar y ejemplificar el principio. Es así como nosotros probamos y vemos que el Señor es bueno. O también podemos preguntarnos: ¿es una ilustración de otro pasaje de las Escrituras? ¿O de algo en las palabras o los hechos de Jesús? Entonces, la palabra clave es cómo. Debes de pensar en este pasaje y si vas a ilustrarlo o vas a traer un método visual, recordar que lo que estás haciendo es una comparación con algo que realmente cuadra en el contexto cercano del pasaje y también en el contexto más amplio del pasaje. Método 5. Busca las aplicaciones del texto. Es decir, hay que identificar las maneras como el texto puede ser aplicado. El resultado de una buena meditación siempre será la aplicación de ese texto en particular. ¿Cómo masticar sin tragar? La meditación está incompleta sin algún tipo de aplicación. Así que este método te lleva a determinar: no voy a cerrar mi Biblia hasta que encuentre algo que yo deba de hacer. Bueno, a veces la Biblia te va a decir: empieza, detente, confiesa, ora, cree, o perdona, o haz algo. Nuevamente, Santiago 1:22 nos llama a esta tarea. Pero sed hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así que no dejes tu Biblia. Nuevamente, puedes leer mucho. La pregunta es, ¿qué tanto de eso realmente tú vas a practicar o aplicar? No dejes tu Biblia sin saber claramente qué es lo que la Biblia te ha dicho que debes hacer con respecto a este pasaje. Y método 6 para terminar esta mañana. Pregúntate cómo el texto apunta a la ley o al evangelio. Estas son las dos grandes categorías en las que podemos pensar cuando nos acercamos a las escrituras o al texto bíblico. La ley, es decir, el Antiguo Testamento, lo que requiere un Dios santo y justo de las personas para que tengan justificación necesaria para vivir en el cielo. El Evangelio, es decir, el Nuevo Testamento, son las buenas noticias que un Dios amoroso y misericordioso ha proporcionado por medio de Jesús la justificación que Él requería en su ley. Así que con este método buscamos de qué manera el pasaje que estamos leyendo o meditando apunta hacia un aspecto de la ley, del evangelio o de ambos. Por ejemplo, si yo leo en el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, ese salmo se encuentra dentro de lo que para nosotros sería el Antiguo Testamento. Pero ese mismo expresión fue usada por Jesús en el evangelio cuando él dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Así que ahora tenemos una misma expresión. La de la ley diciendo Jehová es un pastor. La del Nuevo Testamento diciendo que Jesús es el buen pastor que va a dar su vida por sus ovejas. Así que la pregunta es, ¿por qué necesitamos un buen pastor? ¿Y por qué es que Él dio su vida por las ovejas? El Salmo 23 nuevamente puede señalar indirectamente la ley. Cuando el profeta Isaías declara en Isaías 53:6, todos nosotros somos como ovejas que se han descarriado de la ley de Dios. Pero ahora el evangelio te dice, tenemos a ese pastor que nos hace volver al redil. Así que, bueno, hemos avanzado mucho este día. Simplemente yo voy a dejar aquí esto para ti. Si tú tienes que escuchar esto varias veces y lo tienes que comenzar a aplicar en tu vida, bueno, eso va a ser excelente para tu alma. Señor, gracias te doy porque eres ese buen pastor que Jesús dice en Juan 10. Eres ese pastor que ha salido a buscar a la descarriada de Isaías 53. Y eres ese pastor que David escribió acerca de él de una manera tan poética y tan maravillosa, entendiendo que cuando tenemos nada nos falta. Yo pido que me ayudes a mí y ayudes a todos mis oyentes a crecer en el arte de la meditación bíblica y a no abandonar tu palabra, sino a llenarnos de ella todos los días de nuestra vida hasta que seamos llamados a tu presencia. Bendice el día que hoy iniciamos y te damos gracias por tu obra en nuestras vidas. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.